Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Marcela Vanegas Arévalo. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de la prueba de hipótesis en muestras pequeñas. Para la prueba de hipótesis en muestras pequeñas, vamos a utilizar en esta ocasión la distribución de t-student. Para muestras grandes, recordemos que estábamos utilizando la distribución Z. En este caso de las muestras pequeñas, tendremos los siguientes aspectos. Primero, que la muestra que vayamos a estudiar sea menor a 30. Segundo, que no conozcamos la desviación típica poblacional. Y entonces, de esta manera, se podrá utilizar t-student. ¿Cuál es la diferencia entre la muestra grande y muestra pequeña? Que en la distribución Z, que es para muestras grandes, utilizamos la desviación típica poblacional. Y para las muestras pequeñas, que utilizaremos t-student, entonces utilizamos varianza muestral. ¿Qué datos existen en la distribución T? X barra va a significar el promedio muestral, S va a significar la varianza muestral, el signo de alfa va a decirnos cuál es el nivel de significancia, mu será la media poblacional y por último V, que será una nueva variable, significará los grados de libertad, siendo esta la fórmula de n-1, donde n será el número total de la muestra menos 1. ¿Ok? Cuando no tengamos la varianza muestral, podemos utilizar esta fórmula que es raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los datos menos su promedio muestral elevado al cuadrado dividido los grados de libertad, que significan n menos 1. También existe la distribución en proporciones, y donde utilizaremos esta fórmula, donde P minúscula, probabilidad de éxito, significará P mayúscula será la porción dada y Q será la probabilidad de fracaso, donde su fórmula será 1 menos P minúscula, que ya sabemos que representa la probabilidad de éxito. Para empezar a enfocarnos más, nos empezaremos dando cuenta en primer lugar de la varianza. ¿Listo? Una vez tengamos la varianza, entonces vamos a mirar si conocemos la varianza poblacional. Si la conocemos, entonces no nos importará el tamaño de la muestra y utilizaremos la distribución Z. Ojo, si conocemos la varianza muestral y la muestra es grande, es decir, mayor a 30, entonces vamos a utilizar también la distribución Z porque ya pertenece a muestra grande. Pero si conocemos la varianza muestral y la muestra es pequeña, es decir, menor o igual a 30, entonces vamos a utilizar la distribución T. ¿Listo? Acá tenemos la tabla de distribución t-student con la que vamos a trabajar para sacar el T crítico. Siendo así, entonces nos dispondremos a resolver los siguientes ejercicios. Se registra el número de goles anotados por Messi en los últimos 12 meses. 23, 16, 24, 12, 14, 7, 18, 21, 25, 22, 23 el año pasado. El año pasado, para estas mismas fechas, el promedio fue de 19 goles. A un nivel de significancia del 10%, se podría decir que el promedio disminuyó. Para ello, entonces, utilizaremos los siguientes datos. N, que es el tamaño de la muestra, decimos que son 12, porque nos dicen últimos 12 meses, y además podemos contar la cantidad de dígitos y nos da 2. Tenemos un promedio muestral que debemos hallarlo. ¿Cómo lo hallamos? Sumando todos estos valores, 20 más 23 más 16 y así sucesivamente, y dividiéndolo entre la cantidad total de datos, que en este caso es 12. ¿Listo? Entonces nos va a dar como promedio muestral 18,75. Para la varianza muestral, que no nos la dan en el texto, pero la podemos sacar con la fórmula que les he mostrado anteriormente, que es esta, entonces vamos a iniciar haciendo este proceso. X menos promedio muestral elevado al cuadrado. Tenemos X que representan todos los datos y tenemos el promedio muestral que es 18,75. Entonces, 7 menos 18,75 será menos 11,75 y así sucesivamente con cada dato.
Vamos a elevar al cuadrado este último resultado, que es menos 11,75 elevado al cuadrado nos dará 138,0625. Recordemos que todo número elevado al cuadrado que sea negativo va a pasar a positivo. Tenemos un total de 334,25 y entonces es lo que vamos a reemplazar valores. Raíz cuadrada de la sumatoria de los datos, esto menos el promedio muestral elevado al cuadrado, fue de 334,25 dividido los grados de libertad, que en este caso son 12 menos 1, ¿cierto? N menos 1. Luego vamos entonces a dividir 334,25 dividido 11, ¿cierto? Y nos va a dar 30,39. Raíz cuadrada de este número es 5,51. Esta será nuestra varianza muestral, 5,51. Una vez tengamos esto, vamos a ir al planteamiento de hipótesis. Vamos a tener que decir que la hipótesis 0 o la hipótesis nula va a decir que es igual a 19 goles, ¿cierto? Porque la pregunta, ¿cuál es? ¿Se podría decir que el promedio disminuyó? Entonces vamos a decir en la hipótesis nula que fue igual a 19. En la hipótesis alterna vamos a decir que sí disminuyó, así que utilizaremos el símbolo menor que. Hallando T crítico. ¿Qué hacemos acá? Tomamos los grados de libertad, que es 12 menos 1 igual a 11, 11 grados de libertad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 11 podemos, 11 números podemos escoger a nuestra propia libertad, pero el último tiene que darnos un total exacto, ¿cierto? Entonces, con estos grados de libertad, que serían 11, vamos a remitirnos a nuestra tabla de distribución T-Student y nos vamos a dar cuenta que existen las áreas en una cola, es decir, cuando es menor o mayor, y la área en dos colas cuando es entre o diferente a. Nosotros en este caso tenemos menor que, así que utilizaremos área en una cola. Vamos a tomar en la parte vertical los grados de libertad que ya tenemos, que son 11, y lo vamos a unir en la área de una cola con el porcentaje de significancia que nos dan. Nos dicen que es el 10%, convertido a decimal será 0,10. Unimos estos dos puntos y nos da un T crítico de 1.363. Este T crítico nos va a permitir señalar cuál es la zona de rechazo y cuál es la zona de aceptación que tendremos. Despejando T, ya aquí utilizamos la fórmula, entonces tenemos T es igual a promedio muestral menos promedio poblacional dividido la varianza muestral sobre la raíz cuadrada de n menos 1. Reemplazando valores tenemos que X promedio muestral es igual a 18,75 menos promedio poblacional que nos dicen que es 19 goles, dividido la varianza muestral que nos dio 5,51, dividido la raíz cuadrada de n menos 1 que es 12 menos 1. Entonces, procedemos a restar 18,75 menos 19, dándonos como resultado el 0,25. Y además de eso, procedemos también a realizar la resta de 12 menos 1, dándonos como resultado 11. Procedemos entonces a hacer la ley de la oreja o ley de las conjunciones externas, ¿cierto? Entonces, donde unimos extremos con extremos e intermedio con intermedio. Entonces nos queda menos 0,25 por 3.32 dividido 5,51. Nos da la multiplicación de estos dos, menos 0,83 dividido 5,51 nos va a dar un resultado de menos 0,15. Realizamos la gráfica y tenemos que el 95% será nuestra zona de aceptación y el 5% será nuestra zona de rechazo. ¿Dónde ubicamos el T crítico? En esta parte que dice 1,3634, menos 1 porque está disminuyendo. Estamos probando si está disminuyendo. ¿Qué nos dio en T? Menos 0,15. Entonces, menos 0,15 cae por acá en la gráfica. Significa que aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que el promedio de goles anotados por Messi del año anterior fue igual frente a los últimos 12 meses. El segundo ejercicio nos dice la marca de impresoras Epson desea comprobar la durabilidad de sus cartuchos. Para ello, tomó una muestra de 25 impresoras de un lote y obteniendo un promedio de 5.000 hojas impresas. Ellos tienen en sus registros un promedio de 5.100 hojas con una desviación estándar de 230. A un nivel de significancia del 8% se puede decir que su promedio no es exacto. Ojo acá. Acá nos dicen su promedio no es exacto. ¿Es o no es? Entonces vamos a utilizar
durante el proceso el símbolo de diferencia, porque no nos están diciendo aumentó, disminuyó, fue igual a, sino nos dicen es o no es exacto. Los datos que utilizaremos son n igual a 25, el promedio muestral nos dicen que es 5.000 hojas, la desviación estándar poblacional o la desviación típica poblacional 230, el promedio muestral, el promedio poblacional con mu me dice que es 5.100 y el nivel de significancia es del 8%, convertido a decimales nos da 0,08. Tenemos el planteamiento de la hipótesis donde la hipótesis nula va a ser igual a 5.100 hojas y la hipótesis alterna será diferente a 5.100 hojas, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta que acá nos dan la desviación típica poblacional y aunque la muestra es menor a 30, vamos a utilizar la distribución Z porque nos dan la desviación típica poblacional, ¿ok? Recordemos eso. Entonces, vamos a continuar realizando el proceso de la desviación corregida, donde vamos a tomar la desviación y le vamos a dividir entre la raíz cuadrada de n, que es igual al tamaño de la muestra. Reemplazando valores tenemos que 230 dividido en raíz cuadrada de 25 nos dará 46. Procediendo entonces vamos a sacar z crítico con la fórmula 1 menos el alfa, que significa el nivel de significancia. Reemplazando valores tenemos que es 1 menos 0,08. Y esa resta nos va a dar 0,92. Z crítico, entonces vamos a ubicarlo acá en la tablita de Z y nos vamos a buscar entonces 0,92 acá, 0,92 y lo encontramos acá, 0,9207. Vamos a unir los límites que serían en la parte derecha 1.4 y en la parte arriba 0.01, dándonos como resultado entonces Z crítico de 1,41. Procedemos a despejar la Z, que es igual al promedio poblacional, que es igual a la X menos el promedio poblacional dividida la desviación típica corregida. Entonces reemplazamos 5.000, ¿cierto? 5.000 menos 5.100 dividido 46. Eso nos da un total de menos 2,17 y entonces decimos que va a ser diferente de 5.100. Esa es la probabilidad que sea de 5.100 diferente. Y la probabilidad de que esto suceda es del 0,9207. Una vez tenemos nuestra gráfica, entonces ubicamos la zona de rechazo, las dos zonas de rechazo. Cuando existe una zona de rechazo de una hipótesis alterna con diferencia, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que en las dos partes externas, ¿sí? Va a haber la zona de rechazo, en esta parte derecha y en esta cola izquierda. ¿Listo? Entonces esa es la gran diferencia. Cuando nos dice entre, esta parte del centro va a estar coloreada en azul. Cuando nos dicen diferente, vamos a colorear las partes externas. Entonces, Z crítico nos dio menos 1.41, ¿cierto? Entonces señalamos Z1, 1.41 y el menos 2,17 nos cayó en zona de rechazo. Entonces rechazamos la hipótesis nula concluyendo que el promedio de 5.100 hojas no es exacto. ¿Por qué? Porque aceptamos la hipótesis alterna. 3. Un fertilizante asegura una efectividad del 84%, se toman 24 productos de los cuales 18 mostraron resultados. A un nivel de significancia del 2.5%, el porcentaje de efectividad del fertilizante real sucede lo mismo. Nos están preguntando si es real o no. Entonces utilizaremos diferencia. Acá tenemos entonces porciones del 84% que aseguran una efectividad, así que utilizaremos esta fórmula. Entonces tenemos que P mayúscula será porción dada, P minúscula la probabilidad de éxito. Vamos a sacar la media poblacional de P y decimos que es del 84%. Convertido a decimal será el 0,84. Tenemos P minúscula, que es la probabilidad de éxito, donde nos dicen que 18 de 24 fueron efectivos, representando entonces un 0,75. Q será el porcentaje de fracaso, donde la fórmula es 1 menos P,
reemplazando valores es 1 menos 0,75 y nos dan un fracaso de 0,25. N, la muestra es 24. V, que significan los grados de libertad, es 24 menos 1, 23 grados de libertad poseemos. T crítico va a ser de 2500 porque vamos a seguir esta tabla. Acá nos dicen diferencia, entonces utilizamos dos colas. Nos dicen que el nivel de significancia es del 2,5%, utilizando los decimales nos quedan 0,02 y además de eso nos dicen que tenemos 23 grados de libertad, dándonos como resultado 2500. Vamos a plantear las hipótesis diciendo que la hipótesis nula va a ser igual al 0,84 y la hipótesis alterna será diferente a 0,84% o al 0,84 de efectividad. Reemplazando entonces valores con la fórmula de T, tenemos que P minúscula menos P mayúscula sobre raíz cuadrada de P por Q dividido N menos 1. Reemplazando valores tenemos que P minúscula nos dio como resultado 0,75 menos P mayúscula 0,84 dividido P minúscula 0,75 por Q 0,25 dividido N menos 1 que es 24 menos 1. Ya realizando estas dos restas nos da menos 0,09 en el numerador y en la parte del denominador dentro de la raíz cuadrada nos da 23. Y la multiplicación del 0,75 por 0,25 nos da 0,1875. Continuamos dividiendo estos dos y nos da como resultado 0,0082. Sacamos raíz cuadrada al denominador y nos da 0,090. Dividimos estos dos resultados finales y nos da menos 1 en T. Ya realizando nuestra gráfica, entonces tenemos que T crítico fue menos 2,500, menos 2.500, entonces aquí está acá, mírelo, en esta partecita. Y tenemos las dos zonas de rechazo, acordémonos. Tenemos también entonces que T es de menos 1. Entonces acá en esta línea roja que vemos es donde nos cayó, dándonos cuenta que es dentro de la zona de aceptación. Entonces, ¿qué decimos? Que se acepta la hipótesis nula, por ende el porcentaje de efectividad del fertilizante sí es real. Espero les haya gustado y muchas gracias.